déjeme decirle que este es el primer diplomado que se hace en el país sobre el Plan de la Patria. Su esfuerzo de planificación nos llevó algunos meses y lo que al principio parecía una utopía irrealizable, cuando comenzamos a conversar sobre la necesidad de realizar ese diplomado, que por cierto al principio no se pensó como diplomado. La idea inicial era realizar una serie de talleres sobre el Plan de la Patria. Porque hay un problema que venimos arrastrando en Venezuela desde siempre. Es que se hacen los documentos, se hacen los planes, pero no se les hace el seguimiento. Fíjense que esto es tan así, que yo no sé si ustedes recuerdan el primer día que estuve yo con ustedes, que les hablé que desde el general Medina Angarita habían planes de la nación. Pero usted le pregunta a cualquiera de los diferentes planes de la nación que ha habido en el país, cuáles son los elementos predominantes, qué orientación tiene. La gente no tiene ni idea de eso. Y cuando digo la gente no me refiero al común del pueblo, es también los profesionales, es en las universidades. Entonces por eso ahorita, de entre los ataques que hace la oposición al Plan de la Patria, está como que si fuera un plan de algo nuevo y como que aquí nunca hubiera habido un plan y que ahora se quiere imponer eso. Resulta que hay una obligación constitucional de presentar un plan, solo que hasta el momento no se había presentado ningún plan que tuviera una definición como dice, por la calle del medio de una concepción del mundo, del hombre, del Estado, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque los planes se hacían para cubrir una expectativa, un requisito, pero después en la práctica se hacía otra cosa. Recuérdense ustedes que el Caracazo, entre otras cosas, es motivado por la ejecución de una agenda oculta paralela a lo que fue el Plan de la Nación que se presentó. Y en menos de un mes de estar instalado el gobierno de Carlos Andrés Pérez, hubo la explosión social, porque eso fue que inmediatamente empezaron a impactar en la economía familiar. Se llevaron los lingotes de oro del Banco Central para banca europea para garantizar que Venezuela iba a pagar sus deudas. Se empezaron a privatizar empresas así como con precio de gallina flaca, como dicen, y sobre todo a hambrear a la gente. Entonces, ¿qué nos llevó a nosotros? A revisar la importancia de que se hiciera este tipo de estudios sobre el Plan de la Patria. En primer lugar, que se conociera, que quienes se involucraran en este proceso, oye, tuvieran un conocimiento cercano y claro de lo que es el Plan de la Patria. En segundo lugar, la necesidad de que se viera cómo desde nuestros diferentes ámbitos de trabajo y de participación social podemos contribuir en la aplicación de lo que está propuesto en el Plan de la Patria. Porque tampoco es hacer un curso para satisfacer una vanidad intelectual. Decir, ay, sí, conozco el Plan de la Patria. Ay, gran cosota. No,
es cómo engranamos dentro de toda esta compleja vida social que tenemos, en donde no hay respiro, donde no hay pausa, en donde estamos asediados. Oye, pero tenemos que dejar de estar todo el tiempo a la defensiva. La gente se pregunta muchas veces, bueno, pero ¿cómo es que el Estado, teniendo tantos medios de comunicación, sigue llevando palo? Porque estamos a la defensiva. O sea, nosotros todavía comunicacionalmente no hemos pasado a la ofensiva. Hoy mismo, revisando los periódicos, se van montando una tras otra líneas de opinión que van preparando psicológicamente a la masa para cualquier acción. Por ejemplo, ya hoy sale en el Nacional y el Universal que van a escasear, fíjense, que se teme la escasez de algunos medicamentos que puedan generar conflicto social. Ya están comenzando a preparar psicológicamente a la gente para que cualquier vieja cacatúa o histérico se le muera una gallina en el patio de la casa y diga que es porque no consiguió la penicilina porque el gobierno la tiene escondida, pues. Y tenemos medios que podemos utilizar, pero estamos a la defensiva. Bueno, de lo que se trata es que no pasemos o no nos pongamos a la defensiva con el plan de la patria, sino que ejecutemos el plan de la patria. Si ustedes han precisado toda la información que se ha discutido hasta el momento y lo relacionan con lo que están haciendo ustedes en sus campos de trabajo, tienen que haber encontrado pistas que le permitan, desde ese ámbito donde ustedes se desenvuelven, generar propuestas. ¿Está claro esto? No vacilen en interrumpirme si se les presenta algún bombillito rojo que se les prenda de pronto en algo que yo diga. Entonces, fíjense lo siguiente. A ustedes se les propuso que escribieran unos artículos. Estamos hablando de escribir unos ensayos y se estaba hablando de escribir una monografía. El desarrollo del curso y las características de ustedes y de lo que ustedes han opinado aquí, de lo que han traído los profesores invitados, nos lleva a entender que es mucho más práctico que una monografía es que hagan un proyecto. ¿Está claro? Un proyecto que dibuje esa realidad en la que ustedes se desenvuelven y de cómo puede llevarse a concreciones los elementos planteados dentro del plan de la patria que están relacionados con el contexto de trabajo. ¿Eso está claro? Porque ¿qué sería la monografía? Sería el desarrollo de los aspectos teóricos, echar cuentos, todas esas cosas, ¿verdad? En cambio, el proyecto sería, más que la monografía, el que ustedes se planteen investigaciones, trabajos prácticos, ejecutables dentro del medio en el que se desenvuelven, sin que se pierda la esencia de los 5 objetivos históricos del plan de la patria. Que es necesario poner a trabajar la imaginación. O sea, aquí no se trata de un sueño en términos de pintar pajaritos en el aire o... No. Hay concreciones. Por ejemplo, levanten la mano aquí quienes tienen en su actividad relación directa con la educación. Ok. Pensemos que desde el punto de vista de la educación podemos hacer en función de la aplicación de esos 5 objetivos.
de los estratégicos, de los nacionales. Porque observen este detalle. Dentro de 5 años habrá otro plan de la patria, que los objetivos históricos se mantendrán. Esos objetivos se llaman históricos porque son trascendentes al tiempo. ¿Ok? Dentro de 5 años seguirá siendo necesario fortalecer la nueva economía. Seguirá siendo un objetivo las nuevas correlaciones de poder, la defensa del ambiente, la lucha por el socialismo. Pero en los aspectos concretos se supone que en 5 años ya se han logrado muchos de los objetivos concretos. Por ejemplo, en cuanto a la matrícula escolar, por ejemplo, en cuanto a un nuevo diseño curricular, porque tampoco es que todos los quinquenios vamos a hacer un nuevo diseño curricular, pero ahorita está planteada que una revisión curricular. Entonces, ¿cómo vamos a contribuir con eso? Pero ¿cómo vamos a ir apuntalando lo que venga después? En términos de la formación docente, en términos de las estrategias pedagógicas, en términos de la evaluación, en términos de las publicaciones. Fíjense ustedes este detalle nada más. Resulta que hasta hace aproximadamente 1 año o 2 años, todos los libros que se utilizaban aquí eran traídos de España, con la visión de los españoles que tienen de nosotros, deformando nuestra historia, deformando nuestra cultura, que además de caro y de convertirse en un gran negocio, no estaban en correspondencia con las verdaderas necesidades desde el punto de vista de la formación. Se formaron unos equipos docentes y se comenzaron a producir los libros para la educación primaria, para la educación secundaria. ¿Resuelve eso el problema que teníamos con la editorial que vendía los libros aquí? No. Ese es un proceso de investigación donde equipos multidisciplinarios, donde se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que están planteando los maestros, lo que está pasando en el aula. Se supone entonces que ya dentro de 5 años lo que serían los nuevos libros no serán hechos dentro de la misma óptica de los libros que se hicieron ahorita, porque se entiende que habrá mucho más gente preparada, mucho más gente investigando, muchos más maestros haciendo propuestas. Mientras a los maestros no se les da oportunidad de dar rienda suelta a sus propuestas, ahora más bien van a tener que contenerlo. Y aquí mismo hemos hecho una experiencia con maestros investigadores y ya vamos para un segundo encuentro nacional de investigación por la transformación que se va a realizar en Calabozo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, empezar a soñar a esa Venezuela que desde el punto de vista de la educación estamos por construir, pero dentro del marco del plan de la patria. Los 5 objetivos históricos pasarán mucho tiempo para ser modificados, pero los objetivos estratégicos y los objetivos nacionales, por supuesto que van a estar remozándose, pero siempre habrá necesidad de estar con la vista puesta en esos 5 objetivos históricos. Entonces, ¿cuál es la idea de proyecto? Mire, ahora es cuando comienza el trabajo fuerte de ustedes con el plan de la patria. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la elaboración de propuestas
a ejecutar en los ámbitos donde ustedes se desenvuelven de ese plan de la patria. Muy concretas. Ahora, ¿qué modelo de proyecto? Bueno, ya eso van a explicárselo con calma y ya la profesora Marianice le dará más detalles. Ella lamentablemente anda afectada hoy de la voz y no va, pero como este trabajo no termina hoy es la actividad, vamos a decir así, como es un cierre, pero no es la culminación, pues. Sin embargo, yo, por mi experiencia, les quiero hacer 2 o 3 recomendaciones. Hay muchos modelos de proyectos. Hay muchos modelos de proyectos que se venden a través de las universidades y que muchas veces obedecen a tendencias de investigación y que muchas veces eso es lo que sabe ese profesor y por eso habla de eso así. ¿Me estoy explicando? Por eso es que están los estantes de los posgrados de la universidad llenas de trabajo de grado que no tienen ninguna aplicación. O sea, un proyecto, entre otras cosas, ¿qué significa la palabra proyecto? Es algo que se propone, es algo que se sugiere se va a hacer, es algo que se proyecta, es un plan, es propuesta. Ahora, ¿qué tiene de importancia un proyecto? El dibujo que te haces tú de algo que puedes realizar. Yo insisto en decir que puedes realizar. No se trata de simplemente decir 4 ideas vagas, no, son cosas que pueden realizarse. Y para realizar un proyecto es muy importante hacer preguntas. La pregunta es una de las cosas claves para la realización de cualquier trabajo, de cualquier naturaleza. ¿Y cuál es la primera pregunta que nos hacemos? ¿Qué es? ¿Qué es? Es decir, ¿qué es eso que yo quiero hacer? ¿Qué es eso que yo quiero proponer? ¿De qué se trata? Volvamos por un momento al artículo de opinión. Cuando ustedes escribieron el artículo de opinión, escribieron sobre ideas que tienen ustedes del proyecto, o ideas de ustedes, aspiraciones, opiniones, ¿sí o no? ¿O yo estoy en otro lado? Ok. Cuando pasamos a una segunda fase, más allá de ese artículo, que es una definición de propósito, etcétera, debemos preguntarnos, ¿por qué eso? O sea, ¿por qué yo voy a hacer eso? ¿Qué significa esto? Preguntarme, ¿para qué esto? ¿Para qué? ¿Qué utilidad va a tener esto? ¿Qué aplicación puede tener esto? ¿Qué beneficios puede prestar esto? ¿Qué importancia tiene desarrollar un proyecto de esa naturaleza? ¿Qué aporta al medio en que me desenvuelvo y a la sociedad? Porque fíjese usted un detalle. Ya que tocaron un tema de una empresa, yo conozco el caso de la empresa de Sanitario Maracay. Prácticamente es una empresa que la quebraron a juro, la destruyeron a juro, tiraron a los trabajadores a la calle a juro, hicieron ver que eso no servía para nada.
pero como dice el compañero, pues, recuperaron la empresa y nadie se ha enterado. Uno pasaba por ahí, por donde estaba la empresa Sanitario de Maracay, y eso es lo que daba era tristeza ver ese poco posetas partidas en un gran patio que tenían ahí, un esterero de desecho. Igual con los lácteos Los Andes. Entonces, lo que nosotros hagamos en nuestro ámbito no es exclusivo de nuestro ámbito. Porque como él explicó, resulta que con la presión de vivienda que hay, qué importancia tan grande tiene el que haya quienes estén produciendo poseta y lavamanos. ¿Está claro? Y leche, yogur, jugos, para que llegue a esa escuela o a esos trabajadores que están construyendo la vivienda. Y para que esté garantizado todos los días en el desayuno de los venezolanos, el jugo, la leche, el yogur, las cremas, los quesos. Entonces no es que la fábrica de posetas solo es hacer posetas, no. Es ver cómo eso está impactando a otras áreas de la sociedad, incluso la ambiental. La ambiental. Y en el caso de los que están en los proyectos de educación, lo mismo. O sea, piensen siempre que dentro de cada trabajo y de cada propuesta están enlazados los 5 objetivos. Siempre van a estar cruzándose. Y no solamente se van a cruzar los objetivos históricos, sino que nos vamos a cruzar con toda una gama más de actividades de la sociedad. Solamente hagan un dibujo de lo que están pensando que es su proyecto y se van a dar cuenta de ese detalle. Construyan, agarren una hoja grande y llénenla de círculos. A cada círculo le van a poner un elemento que caracterice a ese proyecto que ustedes quieren hacer, que intervengan en ese proyecto. Luego establezcan la relación que hay entre unos y otros elementos que están en esas bolas, esos círculos que hagan, y van a ver cómo absolutamente todos se cruzan, todos se relacionan. Y entonces la clave está en cómo ese dibujo lo ordenan y lo relacionan a través de la palabra. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? O sea, cómo eso que me da ese mapa, porque es como un mapa, lo convierto yo en un texto explicando esto es lo que quiero hacer. Pero para hacer esto tengo que comprender todo eso que está ahí. ¿Cuál ha sido el gran fracaso de la escuela? Que la escuela está en una comunidad y no se parece a la comunidad. Eso lo saben los que son maestros. Y por eso la escuela a veces en las comunidades las odian, porque nunca se hacen sentir con la comunidad. Cierran los espacios a la comunidad. Las escuelas en las tardes parecen capillas sin santo. Y las comunidades clamando por tener un sitio donde reunirse a una actividad social, a un club de padres, a un club de madres, a una actividad deportiva, ¿sí o no? Entonces se trata precisamente de voltear todo eso. La escuela no solamente es para impartir educación, es fundamentalmente para la convivencia. Y convivencia no solamente de alumnos y profesores, la comunidad. Dar ese salto y que dentro de la escuela se entienda que ellos no son una isla dentro de una comunidad, ellos forman parte de la comunidad. Ya eso es un
paso trascendente, porque la escuela llegó a aislarse. Ahora, fíjense un detalle en la exposición de él. ¿Cuántas correlaciones estableció él ahí? Todos los vínculos de situaciones que intervienen nada más en ese planteamiento que él hizo. Si ustedes toman la intervención de él y la convierten en esos dibujos que yo le hice, desde los mismos términos usados hasta los mismos conceptos emitidos, van a dar un mapa de una situación, y que nos tiene que llevar entonces a que en esa cantidad de preguntas que nos formulamos, del qué, del por qué, del para qué, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo se estudia eso? Porque, ¿qué ha pasado con nuestras investigaciones? Queremos hacer todas las investigaciones de la misma forma, del mismo esquema, encerradas en líneas de investigación obligadas. Resulta que no necesariamente, todo problema de investigación responde al mismo enfoque de investigación. Porque es la característica del problema de investigación la que define cómo ese problema va a ser estudiado. Por eso es que cuando un médico va a analizar a un paciente, le manda a hacer un conjunto de pruebas que le dicen si está anémico, si tiene colesterol alta, si tiene triglicéridos altos, si tiene la urea alta. No es así. Y en base a eso dice, mire, hay que hacer tal o cual prueba, hay que aplicar tal o cual examen, hay que dar tal tratamiento, ¿sí o no? Bueno, un problema de investigación tiene la misma resolución. Tú no puedes, sin desmenuzar el problema, decir cómo es que se va a investigar si todavía no sabes cómo es el problema. ¿Está claro? Y entonces cuando tú tienes una buena caracterización de ese problema, empieza a decir, resulta que aquí se presenta tal situación. Y si se presenta tal situación, también está esta otra. Porque fíjense ustedes lo siguiente, cuando se empezaron a nacionalizar fábricas, no era suficiente con que le entregaran la fábrica a los trabajadores. No, era necesaria una educación de los trabajadores para que administraran esa fábrica, y no necesariamente dentro de los esquemas capitalistas o lo que fuera, no, es que tenían que estar preparados para eso. Y segundo, no es un festín que se está haciendo, como pudo haber pasado en algunos sitios, que empezaron a repartirse las ganancias sin haber producido ni un bombillo. ¿Está claro esto? Entonces, un problema de investigación para ir a un proyecto tiene que ser bien descrito, bien dibujado. Y entonces yo puedo empezar a decir, bueno, un problema con esas características se puede estudiar de esta manera. Tampoco puedo decir una vez las conclusiones si no lo he analizado bien. Porque, ¿qué ocurre? El vicio que se sembró de las benditas hipótesis, entonces la gente quería era que esa hipótesis resultara positiva y no podía resultar negativa. ¿Por qué no? Porque yo me pregunté, fue tal cosa y tenía que darme tal cosa. No, ¿qué carajo es eso? Precisamente el arte de la investigación está en que tú llegues al descubrimiento, aún sea por vía contraria. ¿Me explico? Aún sea por contravía, pues. Entonces eso involucra
que si te preguntas el cómo se investiga un problema de esa naturaleza, y vas a encontrar que el problema tiene diferentes manifestaciones, como es el caso del Plan de la Patria. Imagínense una piedra en el agua. Cuando usted lanza una piedra al agua, se produce un conjunto de ondas, pero resulta que tú solamente ves las ondas que van por arriba del agua, pero tú no ves qué está pasando por donde la piedra cayó hacia el fondo. Y después se pierde la perspectiva de cuando la onda se regresa y choca con otras ondas y se producen más ondas, más círculos, más remolinos. Y que aparte de eso, cuando la piedra golpea en el fondo, golpea otras piedras y transmite un sonido que pasa el sitio de donde cayó la piedra y trasciende por muchos kilómetros. Bueno, ha sido un problema de investigación. Entonces eso involucra que uno tenga que preguntarse que un problema con esas características, ¿qué estudios requiere para entenderlo? Y te vas a conseguir con disciplinas del conocimiento que te ayudan a explicar eso. Porque cuando tú dices, bueno, si ese problema tiene estas características, ¿cómo lo estudio? Vas al problema metodológico, pero vas al problema epistemológico y vas a las disciplinas del conocimiento que convergen en un problema de esa naturaleza. Lo sociológico, lo psicológico, lo estadístico en el caso que se requiera presentar cifras, lo pedagógico, lo didáctico, lo curricular, lo social, comunitario. Entonces, sería de preguntarse, ¿quiere decir que para desarrollar un problema de investigación se requiere el uso de información de disciplinas diferentes del conocimiento? Sí, rotundamente. Porque si el problema es característico que en él converjan diferentes elementos, esos elementos diferentes que son estudiados por disciplinas diferentes, tengo que incorporar la información de esas disciplinas diferentes para entender globalmente e integralmente el problema. ¿Está claro? Por eso que cualquier trabajo que vayan a hacer ustedes, de la naturaleza que sea, se requerirá de los aportes de diferentes campos de conocimiento, que los dibuja muy bien si hacemos una verdadera interpretación de la característica del problema. Entonces, una propuesta de investigación sobre uno de los problemas que se deriven en el medio donde ustedes se desenvuelven, en términos de la aplicación del Plan de la Patria, requerirá el intercambio de información con especialistas de diferentes áreas. Por eso es que incluso decimos que debemos estar preparados no solamente en el campo de lo que sabemos hacer, sino también en otros campos relacionados. Quien diga, no, es que yo solo soy maestro y solo sé dar clase, le digo, está fracasado. No, que yo soy ingeniero y solamente sé hacer estos cálculos, está fracasado. Debemos tener la apertura y la disposición a admitir que tenemos campos correlacionados con lo que hacemos que requieren que también nos formemos en ellos. Y si no formarnos a profundidad, tener entonces cercanos a quien domina ese campo. No sé si me he explicado. Porque a veces hay gente que se ufana que es especialista. Sí, está bien,
especialistas son buenos, pero el que es especialista y dice que yo solamente sé de esto, está pelando. Le voy a echarte cuento. Por allá por el año 66, me cayó la cédula, ¿no? El día de cierre del último curso de mi último año de carrera, con el profesor de ayudas audiovisuales, él nos preguntó, bueno muchachos, muchachas, ¿qué les pareció el curso? Y todo el mundo se bajó a hablar maravilla. Que si la televisión educativa, que si la radio educativa, que si el franelógrafo, bueno, todo el mundo, y él ahí escuchando. Que si el uso de las tecnologías, no había llegado el videobeat todavía, apenas estábamos en el proyector de Filmina, más nada. Ya se había comenzado a hacer televisión educativa aquí en Venezuela, y había radio educativa, y había periódico educativo. Y él los escuchó y nos dijo, está muy bueno, están emocionados, ¿no? Sí. Y yo les voy a hacer una pregunta. Si la escuela donde ustedes van a trabajar no hay energía eléctrica, ¿cómo van a hacer para proyectar todas esas cosas? Ahí está ese detallito, pues. Porque muchas veces nos confiamos demasiado en lo que supuestamente conocemos. Y no, como dice García Márquez, en memoria de mis putas tristes. ¿Sabes que en memoria de mis putas tristes hay un señor anciano que va a cumplir 90 años y él quiere celebrar los 90 años acostándose con una virgen? No una virgen de iglesia, no, una muchacha virgen. Y él entra en contacto con la dueña del burdel para que le consiga la... Entonces tienen varias conversaciones. Y hay un momento en que ella le hace una pregunta y él dice, no, yo eso lo sé. Y ella le dijo, lo que pasa es que ustedes los filósofos creen saberlo todo y no lo saben todo. Entonces, ¿por qué? Porque es un error creer que uno se la sabe toda. Siempre es bueno tener un poquito de ignorancia para siempre tener una necesidad de aprender. Simplemente preguntar, y mire, ¿qué pasa a veces en un ambiente pedagógico? Que muchas veces intimidamos de tal manera al estudiante que el estudiante ni se atreve a preguntar. No, vale, yo no voy a preguntar eso, porque eso sabe mucho, me va a llamar bruto. Y entonces por eso es que a veces tenemos estudiantes en los salones que pasan por brutos, pero vuelven loco al profesor, porque con una sola pregunta que le hace lo desarman. ¿Me entiendes? Por eso es que los niños son peligrosos preguntando, porque el niño nunca se satisface con la respuesta que se le da. Y cuando ya se siente derrotado, pregunta, ¿y por qué? Y te devuelve todo lo que hiciste, pues. Entonces, preguntémonos por el problema, plantémonos cómo podemos investigar un problema, pero fíjese todo lo que involucra esto, que es revisar información sobre ese problema. Por ejemplo, sería conveniente que en los medios de trabajo nosotros abramos discusión con los compañeros, porque esto no es para la gloria de ustedes, que van a darles un certificado que hicieron un diplomado, no. La gloria va a estar en lo que ustedes van a hacer en su medio de trabajo. Y que entonces con los compañeros se discuta qué podemos hacer acá, en esta fábrica, en esta escuela, en esta comunidad, con los objetivos del Plan de la Patria, con los objetivos estratégicos. ¿Cómo podemos nosotros construir? ¿Qué estamos ejecutando? ¿Qué podemos proponer? E incluso, si en lo posible se puede, acercarse a quienes están en esa macolla de la aplicación
¿verdad? Y solicitar aclarar dudas. Mire, lo mejor que le puede pasar a uno realizando una investigación es que tenga dudas. ¿Por qué? Porque el que tiene dudas busca, porque quiere aclarar la duda. Y mejor si de esa duda salen más dudas. Fíjese lo siguiente, la pregunta está muy buena. Yo digo que la respuesta de entrada es sí, porque no tenía ningún sentido seguir en la misma varilla esa de estar haciendo proyectos para ponerlos en un estante. La idea es esa, que ustedes observan bien la realidad donde están y hacen sus propuestas. Por ejemplo, un manual de seguridad en una empresa. Es una respuesta concreta que es una solución inmediata para evitar los accidentes laborales dentro de una nueva visión del trabajo en la aplicación de los objetivos de Plan de la Patria. Ahora, no vamos a pasar 5 años haciendo un manual de seguridad, sino que eso a su vez va a plantear otras necesidades. El intercambio con otras empresas, como ustedes lo hicieron. Porque tampoco la información, en la Biblia hay un pasaje, que le aclaro, yo soy ateo, pero yo leo la Biblia. Las leo todas porque no hay una sola Biblia, ¿no? La Biblia hebrea no es igual a la Biblia católica, ni a la evangélica, ni al Corán. Bueno, hay un pasaje donde Jesús le dice a los discípulos, dice, la luz no se hizo para esconderla debajo de la cama, sino para ponerla en un sitio donde alumbre. Esto quiere decir que un trabajo de investigación que se haga en un proyecto debe compartirse. ¿Qué es eso? Porque si yo tengo una propuesta que contribuyó en mi espacio, ¿cuál es el problema que lo comparta con otra empresa? Y a lo mejor ellos tienen otra cosa que me siga a mí de beneficio. Ese es compartir la luz. Ya se acabó ese cuento de que yo hago una investigación y la cargo escondida y voy a ver a quién se la vendo mejor. Mire, yo tengo casi 50 años con un dolor de cabeza. Resulta que teníamos un profesor de filosofía contemporánea que llegaba todos los días con un librito escondido aquí debajo del brazo. Lo abría, leía y lo volvía a esconder. Un día un compañero se lo robó y ese hombre se quedó mudo hasta que un jalametrate llegó y le mandó a comprar el libro argentino, entonces volvió a nacer el hombre. Y digo que tengo un dolor de cabeza desde ese año porque yo quiero saber, todavía ando buscando quién fue el compañero que se lo robó para hacerle un homenaje. Porque es que eso es lo que hay que hacer. Hay que robarle el libro al profesor. Hay que robárselo, a ver si piensa. Entonces un proyecto tiene que abrirse. Además se enriquece cuando se abre, porque intercambiamos, oímos otros criterios. Entonces discutirlo internamente. El trabajo de ustedes ahora va a ser contaminar en el medio donde ustedes están. Contaminar sobre la necesidad de estudiar el plan de la patria, la primera contaminación. Y la segunda, motivarlos a que se involucren en esa investigación. ¿De acuerdo? Porque no es la idea de investigar así que me encierro en un cuarto a pensar y me cae telaraña y todo, y entonces salgo a los 3 meses con un proyecto. No, vale, eso no es así. Eso se acabó. Dígalo. Buenos días. Fíjense una cosa, profesor, con el mayor respeto. Yo creo que el problema no está en... ¿Sí se oye?
Yo creo que el problema no está en que se carezca del conocimiento científico o teórico para elaborar un proyecto o un trabajo de investigación. El grave problema que tenemos nosotros en el país, lo hemos venido transitando, y lo decía el camarada cuando se planteó hablar, es que nosotros no tenemos el apoyo del gobierno, no hay apoyo del Estado como tal. Yo dudo, a lo mejor seré pesimista en ese aspecto, que con la gran, digamos, valentía y la gran voluntad que tuvo el CIN de elaborar un plan y hacer un diplomado del Plan de la Patria, que el gobierno esté interesado en que esto funcione. Por poner un ejemplo, en ningún momento vi algún representante del gobierno que aquí llegara a apoyar este trabajo, que prácticamente cuando uno lee el Plan de la Patria, desde el primer objetivo, lo que tiene que ver con, digamos, defender la independencia, hasta preservar la vida y la especie humana, bueno, este es el planeta perfecto, pues no existiría más planeta, como lo dijo nuestro comandante. Elaborar un plan de la patria que hoy en día es ley, pero ¿quién le interesa de verdad que este plan de la patria funcione? Bueno. Entonces, debo terminar con esto. Entonces, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, me llamaba mucho la atención en estos días, conversando con un estudiante que egresaba de la Simón Bolívar, una niña de 24 años, ingeniero químico, con casi 4.8 de puntaje, en la empresa cementera, enfrentando el presidente de la empresa, porque resulta que estamos importando cemento de México, la empresa que fue expropiada. Y entonces resulta que votaron un trabajador que estaba inmerso en acto de corrupción y lo vuelven a meter. Y cuando el presidente la llama a ella para que, bueno, para que le firme algunos proyectos, para el plan, y él dice, yo no me voy a prestar para esto, porque acaban de sacar un ladrón y lo vuelven a meter. O sea, esta generación nueva que viene, es esa generación de lo que usted decía al principio, seguimos en la defensiva y no en la ofensiva. O sea, nosotros no somos capaces ni siquiera de estar en la ofensiva con la gente del gobierno, sino que nos quedamos callados. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablaba del amigo de usted de la escuela, que viene un nuevo diseño curricular y se sigue repitiendo hoy en el siglo XXI, el mismo diseño curricular que está del año pasado, donde hablábamos de un proyecto comunitario, y entonces poníamos a los muchachitos a escribir cómo es que baja las aguas negras y no le hemos podido curar y todo se quedaba ahí. Pero el maestro no es capaz de enfrentar al director, y el director es capaz de enfrentar al jefe de la zona, y el jefe de la zona es capaz de enfrentar al ministro. Entonces conseguimos muchachos jóvenes como estos, y aquí con esto termino, como Héctor Rodríguez, ministro de Educación, que enfrenta un nuevo diseño curricular, no sé cómo viene, pero no vemos el apoyo del gobierno, porque es en la escuela, en la educación, donde está precisamente la columna vertebral y el desarrollo y lo que debe ser una revolución. Mientras sigamos así en la defensiva, con lo que nos adversa y más con nosotros mismos, mira, todo se va a quedar en una retórica y con el mayor respeto le digo, de aquí no vamos a salir, porque ahí creo que la mayor voluntad, tanto de nosotros como los que están en la escuela, es que funcione todo, pero no funciona. Mire, fíjense lo siguiente. Yo aquí, como yo toda mi vida he sido subversivo, sigo siendo subversivo. Y una de las cuestiones que a mí me gustó de Chávez es que siempre fue un subversivo. Y todo el tiempo le estuvo diciendo a la gente que fueran subversivos. Primer error nuestro es esperar que desde el gobierno vengan soluciones. Y es que nosotros no somos capaces en nuestro ambiente de hacer y desarrollar proyectos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Seamos subversivos. Esperar respuestas gubernamentales, sea quien sea, es meternos en la maraña de la burocracia, es volvernos a dispersar. Entonces hay situaciones concretas dentro de nuestro ambiente de trabajo que sí pueden ser trabajadas con proyectos colectivos. El problema es, insisto, tiene que ver con un enfoque de la investigación, de lo individualista a el trabajo en equipo. Esto no es fácil de la noche a la mañana resolverlo. Yo no les estoy diciendo a ustedes que se va a hacer un milagro, pero no. Es más, quién sabe, pasarán 5 años y hay gente que no va a entender el plan de la patria. Ahorita mismo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, se va a comenzar a discutir la ley que tiene que ver con la distribución de los espacios geográficos. Ya comenzó la guerra. No, que quieren eliminar los estados, los municipios, las alcaldías. No, que pobrecito, esos padres de familia. No, y no se trata de eso. Se trata que hay una realidad social
que ha desarmado lo que serían los espacios geográficos y se ha armado de otra manera en la relación que establecen los grupos sociales, los grupos humanos, y hay que entenderlo. Le voy a poner el caso de aquí mismo de Caracas. Yo quisiera que alguien que me diga que es caraqueño me diga dónde termina su límite. ¿Qué le va a decir al petareño que se siente caraqueño? Pues están integrados. Eso era en la época de la colonia, que para ir de la catedral a Petare era un viaje y la gente llevaba gente que le echara aire, porque ahora no, chicos, tú montas en el metro y atraviesas varios municipios y no te das cuenta. Y la sociedad es la que se ha encargado de cambiar la distribución de los espacios geográficos. Hasta hace poco nosotros nos estábamos diciendo que el norte de Venezuela era el mar Caribe y estábamos regalando todo ese mar. Y que nos hicieron creer que el norte era ahí en la costa, pues. Resulta que ahora tenemos por el norte de Estados Unidos, pues. Entonces, indudablemente que vamos a tener obstáculos, por supuesto. Toda investigación tiene obstáculos. Y está la habilidad del investigador en realizar lo realizable. ¿Sabes que yo digo que mi éxito como profesor ha sido no atender a los planes que siempre me presentaban, sino siempre andar buscando una manera distinta de hacerla? Yo soy un subversivo todavía. A mí me da mucha tristeza en ver lo que están haciendo los estudiantes, porque yo fui dirigente estudiantil. Yo fui dirigente de la Juventud Comunista del Pedagógico de Caracas. Y fui presidente del Centro Estudiantil Pedagógico de Caracas. Y jamás nosotros, como dirigentes estudiantiles, aceptamos que nuestros profesores camaradas nos dijeran lo que teníamos que hacer. Nosotros discutíamos con ellos, pero nosotros no recibíamos instrucciones de ellos, ni nos sometíamos a los designios de ellos. Jamás hicimos una huelga para apoyar que le aumentaran los sueldos a los profesores. Ese era un problema de ellos. Los problemas nuestros eran transporte escolar, comedor, buena biblioteca. Entonces, nuestros dirigentes estudiantiles, yo un día entro a un restaurante en Las Delicias en Maracay, en la parte norte de Maracay, y en una mesa veo sentado a varios dirigentes estudiantiles y a directivos del pedagógico con una botella de whisky 18 años en el medio. ¿Qué se está hablando ahí? ¿De qué se está negociando? Y entonces ahora salen los dirigentes estudiantiles a decir: le hemos dicho a la MUT que no se meta en nuestros asuntos. Ya están embarrialados, ya están en Guarimbao, ya la perdieron. No acaban de perder ese misericordia de paro de casi un año que hizo perder un año y semestres a estudiantes para que les subieran el sueldo a los profesores. Y nosotros estamos cobrando, y yo quiero que alguien me diga una sola reivindicación que consiguieron los estudiantes, cuando el paro no era de los estudiantes sino de los profesores. Ese es el rollo. Entonces, señora, hay que ser subversivo. No hay otra. Revolución dentro de la revolución. Subversión tras subversión. Yo estoy muy feliz porque yo no me imaginé que antes de morir iba a haber una transformación como la que estamos viendo. Pero yo no estoy conforme. Ahora, eso significa que yo le voy a entrar plomo al proceso y que me voy a gañitar cada vez que supuestamente el presidente se equivoque. Tengo que buscar los canales a través de los cuales plantea eso. Yo tampoco puedo servir de canal de la opinión del enemigo. ¿Qué te pasa? Ten cuidado con eso.
Ahora vamos a discutirlo, y tenemos que, por supuesto que hay que discutirlo. Mucha gente se estará preguntando hoy, oye, ¿por qué el presidente le soltó tanto plata a la empresa privada? También había que preguntarse, coño, ¿por qué si hemos realizado tanta empresa, tenemos déficit todavía en algunos productos? ¿Qué pasó? Yo he dicho en diferentes ocasiones que antes de entregar esas viviendas que están dándole a todo el mundo, la gente debe pasar por un proceso de educación de vivir en comunidad, así se arreche quien se arreche. ¿Por qué? Oye, la gente no quiere pagar condominios, no quiere mantener los edificios en buen estado, pero por favor, ¿qué te pasa? ¿Quién te dijo a ti que te están dando eso para que lo destruyan? Oye, te están garantizando un hábitat, te están garantizando a tus hijos un techo, una seguridad, y vas a echarlo a perder. Entonces, no te molestes, te voy a entregar la llave, pero cuando primero hagas un curso de convivencia ciudadana. Y punto. Más nada. Entonces, cualquier proyecto, por eso que yo le decía que todo está enlazado. Cualquier proyecto tiene que pasar por una información, por una decantación, por una discusión, por escuchar las opiniones. Hay que aprender a escuchar. Escuchar no solamente significa escuchar las voces, porque hay cosas que no hacen ruido, pero hay que escucharlas, precisamente porque no hacen ruido. Y en una investigación eso es posible. En estos días, con estos problemas que ha habido de los muertos, a mí me ha sido difícil explicarle a algunas personas que exigen que de una vez se dé el resultado de algunas investigaciones de la policía. Digo, mire, no hay que desesperarse. La policía está investigando, pero no puede estar todos los días saliendo a declarar por el periódico, bueno, hoy no hicimos nada, mañana a lo mejor. Entonces después se sorprenden cuando al vecino se lo llevaron preso porque estaba implicado en la muerte de alguien. La policía está investigando. Si algún cuerpo policial es científico, es el CICPC. Pero usted se imagina si todos los días salieran a dar declaraciones de cuál es el estado de la investigación. ¿Qué vaina es eso? Eso no es así. Hay que aprender a tener paciencia de investigador. Usted ha visto que el agricultor siembra una mata de coco y se sienta delante a esperar que cargue la mata de coco. Sembró la mata de coco y él sabe cuál va a ser el proceso. Sembró la mata de coco. Ahora, si sembró tomate, que es de 7 semanas, más bien tiene que estar pendiente porque de una noche a la otra la plaga se lo raspa. O si le cae lluvia y se daña la plantación, ¿verdad? Bueno, el investigador tiene que estar en eso, todo el tiempo despierto, comunicándose, auxiliándose, sin la arrogancia esa de creer que se la sabe toda. Entonces ese proyecto, por eso es un proyecto, es un dibujo que te haces de algo que quieres realizar. Es el dibujo que Chávez le presentó al país y que todavía hay gente que no lo ha entendido. Estaba compartiendo con el colega que le vamos a recomendar. No la conseguiste, ¿verdad? La película, la entrevista. Ok. Hay una entrevista. Yo creo que todos deben buscar esa entrevista. El día que Chávez salió de la cárcel, ese mismo día, José Vicente Rangel lo entrevistó en su programa. Señores, ahí está todo el pensamiento de Chávez. Chávez no le mintió nada al país. Ahí dijo todo lo que iba a hacer. Desde el punto de vista principista, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista humano. Ahí se mostró él como es, pues. Sencillo, comunicativo, sincero. Yo le recomiendo, ese del 26 de marzo
del año 1996, ¿no es así? Cuando él salió de la cárcel. Bueno, eso está publicado en un libro donde están todas las... 94, perdón. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si usted... Ahí está el plan de la patria. Ahí en esa entrevista está el plan de la patria. Dime. Ah, está ahí. ¿Está ahí la entrevista? Ah, dime. Ah, ok, ahí está. Bueno, entonces, de todas maneras, con el colega va a quedar con ustedes ahora. Yo tengo que viajar a Maracay. Yo me quedé ayer aquí por compartir con ustedes, pero yo realmente no puedo estar viajando mucho. Y Marianice va a seguir atendiéndoles y los otros profesores. Es importante que ustedes indaguen sobre proyectos para que hagan su propuesta. Yo les he dado como unas pistas, más no un esquema del proyecto. Yo quiero que eso quede claro. Y a esas interrogantes que yo les solté, inventen ustedes nuevas interrogantes. Y prepárense psicológicamente para tener muchas dudas. Lo mejor que le puede pasar a un investigador es tener dudas, porque la duda obliga a indagar más, a profundizar más en lo que se está haciendo. Por otra parte, por pequeño que sea el aporte que ustedes hagan, no significa que no tiene importancia. ¿Ok? Por pequeño que sea el hallazgo, no significa que no tiene importancia. Todo hallazgo de investigación es importante, todo. Y si ese hallazgo va a contribuir al fortalecimiento de la sociedad, de las relaciones entre los seres humanos, de la ejecución de un proyecto, se crece más como proyecto. Entonces, pónganle interés al asunto. Los felicito porque tuvieron una gran constancia. Esperamos de este lado no haberles defraudado. Nosotros como Centro Internacional Miranda, como Centro Nacional de Investigación Educativa, y ahora que hemos creado la Sociedad Venezolana de Educación Comparada, somos unos subversivos. Nosotros no hemos esperado ninguna autorización de ninguna naturaleza para emprender todas las actividades que venimos emprendiendo, no solamente en favor de la investigación y de la educación, sino de la misma situación del país. No es que queremos que nos imiten, pero lo que queremos decir es que si nosotros nos hemos atrevido, ¿por qué no se pueden atrever ustedes dentro de su ambiente a generar cambios, a generar posiciones, a generar resultados, a aplicarlos? Ese es el logro quizás de todo esto. Si nosotros hemos logrado motivarlos a que investiguen sobre esto, a que pongan en práctica opciones de aplicación del plan de la patria, si hemos conseguido esa motivación, hemos logrado bastante. Porque muchas veces ciertamente se consigue uno que la gente no está suficientemente motivada o no cree que está preparada para esto. Resulta que muchas veces estamos más capacitados de lo que creemos, pero no sabemos valorar lo que somos. Y yo creo que ya es bueno salir de ese cascarón de no autovalorarnos como personas y como grupo, de que somos. Mientras haya petróleo, precisamente tenemos que prepararnos para cuando no haya petróleo. En conversaciones que tuve con un colega español, porque yo le voy a decir algo,
Yo a lo mejor me estoy reventando por algo que estoy viendo que esté mal en el gobierno, pero yo no voy a salir a pregonar eso por ahí a los cuatro vientos y mucho menos en el exterior. Tengo que buscar la manera de que esa varilla se resuelva aquí. Entonces, resulta que discutiendo con este colega español, yo le exaltaba lo que hemos logrado, y en gran parte por el petróleo. Me dijo, pero ojo, González, me dijo, fíjense lo que nos pasó a los españoles, que estábamos alzados porque teníamos una tremenda seguridad social y ahorita tenemos profesionales pidiendo limosna. Quiero decir con esto es que prepararnos para no tener que seguir solo viviendo del petróleo. Prepararnos para otra Venezuela, que no es ni siquiera esta que tenemos ahorita. Es que hay gente que cree que ya la revolución se hizo y que no, yo voy a descansar, pues no, ahorita es cuando más peligros hay en la revolución. Y son peligros de adentro y de afuera, incluso dentro de nosotros mismos. El peor enemigo, yo a veces le digo a la gente, porque mucha gente se equivoca conmigo, ¿ves? Yo le digo, no, yo no te tengo miedo a ti, yo me tengo miedo a mí, de que no vaya yo a poder controlarme y suelte todos mis demonios. ¿Entiendes? Entonces, estamos en presencia de un pueblo extraordinario que aguantó el golpe de abril, que aguantó el paro petrolero y que se acaba de calar unas guarimbas sin bajar de los cerros. Significa que hemos crecido, pero eso no significa que ya somos adultos ni mayores de edad. Ojos pelados porque gallina no ve de noche. Así que a prepararse, hay que estudiar críticamente, hay que compartir lo que tenemos. Esa luz que dijo Cristo, que no es para meterla debajo de la cama, tiene que seguir alumbrando, y no solamente sacarlo debajo de la cama, sino ponerla en las esquinas, en las plazas y en todos lados. Y sobre todo que esté en manos del pueblo y que esté en el camino que se está abriendo a los niños que se están formando, porque esa es la preocupación que debemos tener. ¿Cuál es la Venezuela que van a tener esos niños cuando sean adultos? Yo estoy en la recta final, yo estoy viviendo una prórroga, coño, pero esos carajitos no. Entonces, porque como yo estoy yéndome ya, yo entonces a mí no me importa. Como decía mi abuela, uno nunca debe de decir, de esta agua no beberé. Así que no importa si alguno de estos beneficios no lo vamos a recibir nosotros. Pensemos la alegría con la que van a recibir esos niños que serán los adultos de un tiempo no muy lejano, porque el tiempo en la sociedad es demasiado corto. El tiempo de los pueblos es demasiado corto. Y por eso entonces no podemos nosotros descuidarnos, abandonarnos. Y eso de que al mal tiempo buena cara, sí, al mal tiempo buena cara. Hay que sonreír, no hay que dejar de cantar, no hay que dejar de celebrar cada vez que haya que celebrar, pero hay que estar siempre alertas. Por eso, aparte de felicitarlos por la constancia que ustedes han tenido, yo quisiera verlos dentro de unos 6 meses, cuando ustedes estén ejecutando su proyecto, que hagamos un día una reunión acá, que ustedes vengan y digan qué ha pasado con los proyectos que hicieron, cómo ha tenido efecto, incluso multiplicador, porque me imagino que muchas de las cosas que ustedes aprendieron aquí
están dispuestos a compartirla con otras personas, en su medio de trabajo, en la comunidad donde viven. Volver acá a las actividades que se hacen, aquí permanentemente se están haciendo, aquí no hay semana que no haya que sea una conferencia. Entonces, vienen otros diplomados, vienen maestrías, vienen doctorados. Todo eso se está haciendo. Y por supuesto, con una gran disposición y con un gran sentido de servirle a la patria. Y eso esperamos haberlo sembrado también en ustedes, o despertado, porque no despertado en ustedes esa motivación. Así que para mí es un honor haber estado acá con ustedes hoy. Hice el esfuerzo de quedarme contraviniendo órdenes médicas y lo que fuera, pero yo no podía perder la oportunidad de conversar con ustedes, sobre todo porque yo de alguna manera estoy muy involucrada en el origen de este diplomado, porque fue a partir de unas conferencias que yo dicté sobre el plan de la patria que surgió la motivación de armar este diplomado, que como les dije, al principio se habló de hacer unos talleres, pero entonces cuando se vio la importancia que puede tener, pues se transformó en este diplomado, que ya nos lo están pidiendo en otras partes del país. Posiblemente se va a iniciar en varios estados. Eso será ya a lo mejor en el segundo semestre del año. Y se van a hacer otros diplomados, como por ejemplo el de Cultura de Paz, que va a comenzar ahora en julio. Un diplomado de Educación Comparada. Seguramente con la correspondiente evaluación que se haga, comenzará también a mediados de año en otros estados. Sigue abierta la materia de Educación Comparada, se va a abrir una nueva cohorte. O sea, aquí estamos, pues. Ahora, nosotros no aspiramos que ustedes repitan lo que nosotros hacemos, sino que también tomen iniciativas. Y quienes están en fábricas o en escuelas o en oficinas públicas saben que hay muchas carencias, que hay muchas necesidades. Y entonces aquí no hay que taparse los ojos ni los oídos, sino al contrario, abrir bien los oídos, abrir bien los ojos y sobre todo decir lo que se piensa. Contribuir con todo el esfuerzo que podamos hacer para que las cosas se encaminen. Porque, repito, el camino que nosotros emprendimos no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. El socialismo no está ahí mismo en cualquier esquina o en cualquier puesto buhonero. Ese es un proceso, una batalla de todos los días. Y es así como subir una cuesta resbaladiza muchas veces. Por lo tanto, el llamado es a prepararse conscientemente. La gente comete un error con nosotros al señalarnos que estamos ideologizando. A nosotros no nos interesa ideologizar a nadie. A nosotros lo que nos interesa es que la gente tenga conciencia. Eso sí nos interesa, la conciencia. Porque tener conciencia de algo es tenerlo claro, saber para dónde se va. La ideología, como bien lo dijo Omar, lo repitió el Che, es una falsa conciencia. Y con eso quieren a veces asustarnos, ¡ay, que ustedes están ideologizando! No, no nos interesa ideologizar, nos interesa que la gente tenga conciencia. Porque el que tiene conciencia sabe para dónde va. El que tiene ideología puede tener cualquier ideología. Y a veces en nombre de la ideología se cometen muchos atropellos. Bueno, muy agradecido. Espero haber aclarado dudas. De todas maneras, el colega pues va a compartir con ustedes algunas reflexiones y Marianice pues ya estará nuevamente en la semana que viene acá, que con ella pueden contar porque ella le ha puesto bastante empeño, igual que el colega Omar Hurtado y todos los colegas que están acá. Yo estoy muy agradecido de ellos porque, como yo siempre se lo decía en las reuniones,
sobre todo cuando comencé a flaquear con la salud. Le dije, mire, nosotros somos un equipo. Y yo creo que el trabajo que se hizo acá con este diplomado muestra que somos un equipo, porque no fue necesaria mi presencia permanente. El equipo trabajó, ustedes no perdieron tiempo, conseguimos las colaboraciones que hay, y eso es un importante avance. Y eso mismo estamos tratando de conseguir en cada estado, que los Centros Nacionales de Investigación Educativa sean equipos sólidos. Y ya tenemos 4 o 5 estados que están fuertes. Carabobo está fuerte, Barinas está fuerte, Aragua está fuerte, Guárico se está fortaleciendo. De hecho, la semana siguiente, el 1 de mayo, o sea, 8, 9 y 10, tenemos el evento de investigación por la transformación de la educación en Calabozo. Entonces, bueno, es un trabajo que se ha ido haciendo muy pacientemente, pero ya estamos viendo resultados. Y ojalá que ustedes pues se motiven también, no solo a investigar, sino también a incorporarse con nosotros en algunas de esas actividades. En los estados de los cuales ustedes provienen, pues busquen el contacto con la gente del Centro Nacional de Investigación Educativa, con las que pueden establecer cooperación. Y por supuesto que aquí el Centro Internacional Miranda estará siempre abierto para cualquier tipo de colaboración. Bueno, los abrazo a todos. Dime.